Bienvenidos a otro video de Camino Ideal. Estamos tan contentos, estamos recorriendo el norte y mira dónde estamos. Llegamos a las Salinas Grandes y vamos a mostrarte todo lo lindo que tiene este lugar. Purmamarca forma parte de la quebrada de Humahuaca. Su nombre significa pueblo de tierra virgen o pueblo en el desierto. Se encuentra a 2.331 metros sobre el nivel del mar. El Cerro de los Siete Colores es la atracción más famosa del pueblo. Si quieren visitar las Salinas Grandes, Purmamarca es una muy buena opción para pasar la noche. Acá en Purmamarca elegimos el hotel Luna Daniela. Había leído sobre la vista que tenía este hotel, así que decidimos reservar acá. Es un hotel económico, pero realmente la vista que tiene, porque cada habitación tiene un balconcito que da a la montaña. Así que a la noche podés ver las estrellas que están divinas, la luna, y a la mañana podés ver el amanecer desde tu habitación. Muy recomendable, es un hotel económico, tiene desayuno, tiene wifi, es bien atendido. Para pasar una noche acá en Purmamarca está perfecto. Purmamarca está considerado como uno de los pueblos más lindos de Argentina, rodeado por cerros de colores, detenido en el tiempo y con un encanto que se nota en cada rincón. La plaza principal es un buen punto de partida para comenzar a disfrutar de sus angostas callecitas. Alrededor de la plaza van a encontrar lugares históricos como la Iglesia Santa Rosa de Lima y el Cabildo, que ostenta el título de ser el más pequeño de la Argentina. ¿Qué número de tortilla es esta? Creo que la 64 en 3 días. Estamos recorriendo Purmamarca. La verdad que de los pueblos de la quebrada de Humahuaca creo que este es el que más me gustó. Sí, muy lindo, mucho puesto para vender cosas regionales. Es por eso que yo digo que es el que más me gustó. Más allá de que es mágico, que está bien entre las montañas, entre el Cerro de Siete Colores. Tengo cosas en la boca, pero... Claro. Primero, si no vieron los otros videos, estamos recorriendo el norte argentino. Seguinos en YouTube, en Camino Ideal y en las redes sociales para enterarte de lo que estamos haciendo acá en el norte argentino y de lo que vamos a hacer. Y también un detalle que quería comentarles: si ustedes están planeando su viaje al norte argentino y de repente se preguntan si conseguirán un jabón especial, algún aparato electrónico, acá en el norte se consigue todo. Y los precios, si uno lo quiere hacer económico, lo puede hacer. Si les interesan los precios, tenemos un video de los precios, así que De lo los pueden precios ver. del norte argentino. ¿A dónde saldría? Acá. Siempre tengo problemas. Acá van a ver los Mira, con la precios. torta asada te digo. Mira el video de los precios. Los imperdibles en Purmamarca es venir acá al Paseo de los Colorados. Este paseo es de 3 kilómetros, se puede hacer tanto en auto como caminando. Nosotros elegimos hacerlo en auto, pero bueno, vos podés ir frenando, bajando, recorre todos los cerros, está muy pegadito ahí en Purmamarca. Nos costó un poquito llegar al lugar, pero preguntamos y con el GPS pusimos Paseo de los Colorados. Bueno, llegamos, estamos disfrutando de los colores y de la majestuosidad de este lugar. Si querés verlo en detalle, mira, acá podés tocar y ver el video 360 grados de esta maravilla, del Paseo de los Colorados. Bajamos en una de las tantas paradas que se puede hacer acá, en el Camino de los Colorados, en el pleno corazón de Purmamarca. Se nota que es un lugar preparado para el turista porque Sí. hay inmensidad de hoteles. Hoteles, bares, hay negocios de artesanías, hay puestos de artesanías, hay todo. Exacto. No es un tour gastronómico, pero bueno. Estos son regionales de acá. Viste la típica que querés llevar, pero nosotros queremos probar antes de Hay que llevar. probar, hay que Y probar. viste, no sabés. De paso probamos. Ay, ¿sabes también lo que compré? Mira qué interesante. Dulce de leche de cabra con chocolate. Super light, super Ese no fit. lo vamos a probar ahora. Y esto también es re rico, mira. Esto lo probamos en un montón de bares, el pochoclo de quinoa. A ver, voy a probar. Esto tiene cayote, que nos dijo que es algo de acá. Se le siente más el gusto al chocolate que al cayote. ¿Cuál es el veredicto? Está bien. ¿Querés que probemos otro? Quinoa. ¿Quinoa come con dulce de leche? Ah, bueno. Hay muchos lugares para comer en Purmamarca.
Purmamarca. A nosotros nos ofrecieron desde la plaza venir acá a unos metros a este lugar que se llama Kuntur, que tiene un patio que da a los cerros, a las montañas, la verdad que hermoso, con música en vivo. Comimos una rica cazuela de llama y ya nos vamos a un lugar precioso que tenemos muchísimas ganas de conocer, que son las Salinas Grandes. Yo siempre el peor y tú siempre la reina. Tuvimos que parar para mostrarle esta ruta. ¿Cómo se llama la ruta? Esta es la parte de la cuesta del Lipán, que es la que lleva desde las Salinas a Purmamarca o viceversa. Son unos 60 kilómetros, pero la verdad que cuesta mucho. Ahí seguramente lo están viendo, aunque sea de lejos. La ruta lo que es, increíble. Increíble de cómo hicieron la ruta con tantos firuletes. Es un caracol. Es un caracol literalmente. Y hay camiones. Nada que no se pueda lograr con mucha tranquilidad. Y hay que tener mucha tranquilidad. Y venir con un poco de tranquilidad extra. Yo no podría. Porque tenés que ir con mucha tranquilidad. Así nomás. Bueno, tranquilidad sobre todo. Ya se ve la ruta, ¿no? También. Llegamos a una de las actividades más esperadas de nuestro viaje por el norte argentino, las Salinas Grandes. Para ingresar, hay que abonar una tarifa fija por vehículo. Luego te asignan un guía que te acompañará durante todo el recorrido. Salinas Grandes se ubica dentro de la provincia de Jujuy, pero también comparte una parte con la provincia de Salta, ¿sí? Y la altura, bueno, estamos a 3.450 sobre el nivel del mar aquí. Y bueno, la extensión del salar son 212 kilómetros cuadrados toda la cuenca, y de sal, bueno, 12.000 hectáreas. Y bueno, toda la gente de las comunidades de acá del lugar viven de esto, de la extracción de sal, ¿sí? Ese es el sustento, digamos, y también lo que sería bueno ahora trabajando con el turismo, ¿no? La palabra salario se originó en Roma, cuando a los trabajadores se les pagaba con sal. Más allá de eso, la sal tuvo diferentes usos durante la historia, desde conservar alimentos, curar heridas y hasta para momificar. Bueno, dentro del salar también se trabajan actualmente 3 formas de extracción de sal. La primera forma sería en forma de bloque, de ladrillo que sacamos nosotros, que nosotros le llamamos la sal en pan. Esa es la forma de extracción ya que se viene trabajando ancestralmente, que lo hacían los abuelos ya. Lo trabajamos igual que esto, miren, pero la diferencia sería que eso lo hacemos a la orilla del salar. Agarramos una hacha metálica y una barreta, ¿sí? Esas son las herramientas. Golpeamos, vamos cortando, luego levantamos con la barreta, sacamos el pedazo hacia afuera. Una vez que está afuera lo podemos trabajar al tamaño que nosotros queramos, ¿sí? Porque como les decía, podemos hacer bancos, mesas, y esos son destinados, bueno, para los animales, ¿ves? Se llaman para las vacas, los caballos, porque bueno, ese es como un mineral, un hierro natural que ellos necesitan. Después, bueno, también aquí en la zona lo que nosotros utilizamos es para hacer las artesanías de sal. Y después la segunda forma de extracción, bueno, sería la sal esta de arriba de la superficie, que es la sal de arrastre. Bueno, esto también se va renovando, es un recurso renovable anualmente con el agua de la lluvia. Y aquí en la Puna solamente llueve en los meses de verano, enero, febrero más que nada, es donde todo el salar ya está lleno de agua. Esta es una laguna. Y entonces en ese tiempo ya no podemos ingresar con los vehículos. ¿Por qué? Porque no vemos las huellas, y además también, bueno, como hay piletas o hay algunos pozos por ahí, podemos caer, ¿ves? Y ahí no se hace este tour, nada. Se puede hacer esta excursión, pero ya digamos se haría una parte en camioneta, o otra parte serían caminando hasta una cierta parte. Y bueno, la tercera forma sería esto de las piletas que les estoy mostrando ahora, que estos son los piletones que se trabajan manuales, todo con una pala y un pico. Estas piletas son, digamos, que ya tienen más de 50, 60 años de antigüedad, porque estas son las que dejaron trabajando los abuelos ya. Que ahora ya se hacen todo con máquinas, con la retroexcavadora de las empresas, ¿ven? Nosotros una vez que hacemos la pileta por primera vez, nosotros a medida que vamos cavando, miren, cavamos 15 centímetros, 20 centímetros, ya encontramos el agua. Y empieza a brotar el agua naturalmente, se llena de agua la pileta, y a partir de ese momento esto va a demorar 8 a 10 meses en llenarse de sal. Si ustedes observan estos cristalcitos que están aquí, ¿ven? Estos se forman con la evaporación del sol. Primeramente chiquitos, luego toman el cuerpo, se hacen más pesados y caen, ¿ven? Entonces todos los días se va formando hasta que llega un momento, bueno, que se satura de sal, hasta el nivel de este llega. Y puede producir 2 toneladas, hasta 2 toneladas y media, está muy lleno. Las Salinas Grandes es uno de los salares más importantes del mundo, y conocerlo es una experiencia increíble. Ver un infinito desierto blanco, sentir la potencia del sol y ver un inolvidable atardecer seguido de una noche llena de estrellas
son algunos de los motivos por los que les recomendamos visitar este lugar, aunque sea una vez en su vida. Llegamos a Purmamarca bastante tarde y teníamos que cenar. Habíamos escuchado re buenas críticas de este lugar que se llama El Mesón y la verdad que las críticas no se equivocaban porque comimos re bien y me arriesgo a decir que fue el lugar donde mejor comimos en todo nuestro viaje, o por lo menos en lo que va de nuestro viaje por el norte. Se trata de un menú de 3 pasos que no nos pareció para nada caro. Nosotros comimos de entrada una sopa de calabaza, con Edu comió un queso de cabra, de plato principal comimos un costillar y cabrito, era. Hubo vino de por medio, entonces se está complicando. Vino de acá, de Purmamarca. Postre pedimos un flan, yo pedí un mousse también de caña. Espectacular, la ambientación, la atención, un lugar muy recomendable. Y un día conocimos la famosa quebrada de Humahuaca, famosa por sus paisajes, la amabilidad de su gente, su historia y muchas cosas más. Vimos de cerca animales típicos como las llamas, cabras y burros. Vimos noches con lunas enormes y una cantidad de estrellas que nunca habíamos visto. La quebrada de Humahuaca es ese lugar que se nos viene a la mente cuando pensamos en el norte argentino. Un lugar lleno de música, colores y sabores y de paisajes increíbles. Nos quedamos conociendo un rato el pueblo más alto o uno de los más altos de la Argentina. Uno de los más altos y más ventosos, me parece. Donde hay mucho viento. Llegamos al famoso tren de las nubes. Mira lo que es esta maravilla natural, el tren de las nubes. No, no es natural. No siento nada. Muy buena la tortillita. ¿Hubiese una noche más? Una noche más. A comer y disfrutar en Purma. En Purmamarca elegimos el hotel Luna de Niela porque